Declaramos que tenemos la mente de Cristo, declaramos que tenemos tus pensamientos, Señor, y que todo lo que el pastor Pablito nos enseñe esta noche, que es la historia de la Biblia, pues Señor, lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica, Señor. Cubro con tu preciosa sangre esta hora, esta noche, esta clase, y a todos los que estamos presentes, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Qué lindo. Arrancamos bien. Realmente, permítanme agradecerles a todos. Como hablamos ayer en el discipulado, su presencia en el magno evento, recordando las 7 palabras, que Jesucristo dijo y mencionó cuando estuvo en la cruz, en un momento tan difícil, y que en cierta manera esa dificultad a veces nos lleva por la trayectoria y la senda de Él. Así es que, mis hermanos, si encontramos problema, dificultad, tribulación, conflicto, contienda, entendamos que Jesucristo padeció cosas peores, de que Él, en cierta manera, nos va a dar la fortaleza para continuar. Como dijo su palabra, en el mundo tendrás aflicción, mas alégrate, porque yo he vencido al mundo. Y si tú quieres, eso nos pone a expectativa, y si tú quieres, y si tú deseas, y si ese es tu querer, si ese es tu mandato, tú también vencerás al mundo si te ciñes a mí. Entonces, viendo estas circunstancias, estaba haciendo un poco de reflexiones en relación a los sucesos de nuestra vida, de lo que nos ha ido pasando, de lo que estamos logrando, de lo que seguimos emprendiendo. ¿Quién sería? ¿Quién les pasó? Bueno, yo no les pasé porque yo me enfermé recién el domingo en la tarde. ¿Quién nos pasaría? ¿Quién estuvo el viernes con fiebre? El Freddy. Él es el culpable. Mucho falta el andecito. Bueno, tratemos de comenzar. Bueno, lo que iba a decir es simplemente que confiemos en Dios y arranquemos este nuevo taller con expectativas y con toda la gana del mundo, en cierta manera, porque vamos a estudiar el documento que nos afirme nuestra espada, nuestra directriz en el sentido de nuestra doctrina como cristianos. Entonces, como bien ustedes saben, la palabra de Dios es la que se plasmó y es la que nos lleva adelante en todas las vicisitudes y experiencias y situaciones. Entonces, en tal situación, vamos a entender qué mismo dice de qué mismo se trata este texto, este libro tan hermoso. Espero que estén todos bien. Mi querida pastora Jackie, que es de Luchito. Recién acabó de llegar, pastor, está merendando nomás y ya se conecta. Ya, que no coma mucho, diga, que se aguante las ganas, está más Bueno. Bueno, ¿quién me dice qué es la Biblia? ¿Quién me contesta esa pregunta para arrancar? Pastor Pablito, la Biblia es un conjunto de libros. Ya, perfecto. ¿Qué más inspirada por Dios. Amén. ¿Quién más me puede informar? Es nuestro manual de vida, la palabra de Dios. Perfecto. ¿Quién más me puede decir qué es la Biblia? ¿O qué concepto tienen de la Biblia? La palabra es inspirada, pastor. Amén. La palabra de Dios es inspirada. Ya, perfecto. Todos tenemos una idea de lo que es la Biblia. Otra pregunta capciosa.
¿quién se ha leído más de 15 veces la Biblia? Todos los capítulos, todos los libros, desde el principio al fin. Yo no, pastor. Ah, ya, perfecto. Qué bueno que Tampoco, reconozcas que pastor. no. Qué bueno. ¿Quién es el que se ha leído por lo menos una vuelta a la Biblia? Hemos Pastor Pablo. leído Yo, todos los yo libros, no, pero pastor. partes. Ya, No completa. completo. Es que obviamente si no leemos completo no vamos a entender. Y lamentablemente en nuestra cultura, cuando recién comenzamos en nuestra labor, por eso era la intención de hacer los devocionales para leer en en un año todos los libros y todos los capítulos y todo el mensaje que la Biblia nos nos deja en el corazón. ¿Sí? ¿Quién más ha leído una vuelta completa, por lo menos completa? Yo la he leído una sola vez completa, Pastor Pablito, y de ahí Ah, sí ya solamente por dos partes. qué bueno. Entonces tenemos que hacer énfasis Yo también me he leído, pastor, ¿ya? en los años que estoy, me he leído cuántas veces. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas, Luz Milita? En los más de 30 años que estoy, he leído varias veces. Se Qué bien. podría decir una por año. Te estamos hablando de 30 vueltas. ¡Wow! Mío, me está dando por el doble. Bueno, Luz Milita, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es Me bueno. sabía los versículos de memoria, ¿Ya? tenía un cuaderno todos los versículos anotados, y así las varias iglesias Perfecto. que estuve. Perfecto, eso está bueno, eso está bueno. ¿Quién me dice cuántos libros tiene la Biblia? 67. 6. 66. ¿Cuántos mismo quedamos? ¿67 o 66? 66, pastor. 66. Depende, pastor, Depende de qué. Pastor de Pablito, la A ver, religión. de la religión. ¿Qué es pues? O sea, ¿acaso que la Biblia la leen en otras religiones? Solo los cristianos leen la Biblia. A ver, ¿alguien me quería decir algo? sí, Pastor Pablito, la Biblia cristiana, la que nosotras la tenemos, son 66 libros y la católica tiene 73 libros. ¿Hay diferencia entre los dos libros? Eh, la diferencia es que la católica tiene, a ver, 66, 73, 7 libros más. Ya, esa es la diferencia. Eso solo, o sea, los 7 libros más es la diferencia. Y de ahí los otros, los 66 libros son iguales. Ya, ¿por qué dicen los católicos que la Biblia evangélica es del diablo? ¿Y por qué decimos los hermanitos que la Biblia católica es del diablo? ¿Estaremos bien? No, pastor. No, perfecto, no. Bueno, La misma escritura. papel y lápiz, en lo que vamos a enfocarnos. Primeramente vamos a ver etimología de la Biblia, vamos a ver cómo se construyó la revelación, la inspiración, vamos a analizar los concilios que determinaron los libros que intervienen, ahí vamos a entender por qué la católica tiene 73, porque la Biblia evangélica tiene 66, ¿por qué el canon etíope tiene 78? ¿Por qué existen libros que quedaron fuera del canon? ¿Por qué existen apócrifos? ¿Por qué existen gnósticos? ¿Por qué existen libros escondidos? ¿Por qué? Porque entonces vamos a utilizar la palabra que le fascina a Freddy, que él me enseñó. Así es que vamos a desasnarnos en ese sentido y entender lo que significa la Biblia en sí, en síntesis. Haciendo adelantándonos a la jugada, como se dice el dicho, todas, y eso le digo, escuchen todas las versiones, desde la etíope hasta la evangélica,
son inspiradas y son libros dignos de leerse, dignos de seguir. ¿Sí? No son del diablo. Solo hay dos libros que se enmarcan dentro de herejías. Una herejía moderna y una herejía antigua. La herejía antigua ya hablamos de quién se trata. Soñita, ¿de quién es el primer hereje? Pastor Pablito de los arrianos. Arrio. Ya. ¿Y qué identificaba Arrio? Decía netamente que Jesucristo era solo hijo y no tenía la esencia de lo que es Dios Padre, y que no existe el Espíritu Santo, por cuanto el Espíritu Santo es la fuerza transformadora de, en este caso, Jehová, inclusive hasta con el nombre, ¿no? Entonces, cuando los testigos de Jehová nos hacen este acápite, en el sentido de que Jesucristo no es Dios, entonces ya comienzan a enrumbarse sobre la gran herejía de los arrianos, ¿sí? Y el hecho mismo que digan, y si ustedes se dan el trabajito de pronto de buscar una atalaya o una Biblia de los testigos de Jehová, creo que son las Santas Escrituras, me parece, así se denominan, hacen alusión en el Génesis de que en el Génesis hay un versículo que habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? El Espíritu de Dios. Pero los arrianos lo toman que es la fuerza activa de Dios, la fortaleza de Dios, lo enfocan. O sea, ellos no aceptan la Trinidad, en el sentido de que ellos aceptan que el Padre o Yahvé es el máximo ser y es el único en ese sentido. Y que en cierta manera el sacrificio hecho por parte de Jesucristo no tiene validez alguna. Amén. Entonces es la gran herejía. Y los segundos herejes que en cierta manera no podemos establecer, pero pese no tienen versiones de ellos. Ellos tienen otro libro que se llama el libro del Mormón, al cual le dan todo el énfasis, que parece una historia de ciencia ficción que hablan de John Smith. En Estados Unidos no me ubico específicamente el punto, en una granja en el año 1892 o 93 más o menos, él se encuentra una piedra gigantesca de la cual deslumbraba y brillaba una luz, de la cual él abrió y encontró el famoso libro del Mormón que le despertó la visión en su corazón. Y hacen referencia a Jesucristo como uno de los santos de los últimos días. Por eso se refieren de esa manera. O sea, Jesús es uno de los santos de los últimos días, en ese sentido. Entonces, ya sabemos por qué lado no ir o de pronto como dice el dicho famoso y preferido del Freddy, desasnarnos, podemos leer e identificar qué está mal y qué es confiable en ellos, ¿no? Obviamente se ciñen en doctrinas de la compasión y el amor al prójimo, entre comillas, pero cuando hay amor al prójimo no podemos establecer diferencias ni deidades, ni situaciones, ni opulencias, ni rangos. El cristiano no tiene rangos. Y cuando hablamos de las iglesias famosísimas y vemos que el pastor es la gran lumbrera y está en el lugar más alto, mentira. Nosotros, los que guiamos, tenemos que estar en el último lugar. Y la grace sobre los pastores. ¿Sí? No implica que los pastores sean los que sean, deben estar en las zonas de privilegio, que les traten como a reyes. ¿Sí? Ese asunto debemos tomar en cuenta. Así es que, Yaquita, le informo esta mala noticia,
que tenemos que ser los últimos y no los primeros. Y los primeros serán los que son postreros. Y en esa razón tenemos que nosotros velar por la grey y no ser a los que se les dé toda la pleitesía. Amén. ¿Algún reclamo, censura hasta ahí? Ya vienen los reclamos por chat. A ver qué dicen. Amén, perfecto. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, antes ya de ingresar en el tema? ¿Sí? Yo, pastor, A ver, mi este querido. documento sí nos va a pasar tal vez después del taller. Ya veré, después de cómo te postes. Ya sabe, pastor, educadito como siempre. Ya veremos, ya veremos. Bueno, ¿alguna otra pregunta más seria? Bueno, sí, yo quisiera saber qué tiempo estimado es de este taller y si es que tenemos un índice, si es que tenemos un libro para poder imprimir. Eso es lo que hice la vez anterior con el taller que ya terminamos, Sí, en el tiempo estimado. Sí les voy a pasar estas guías para tener una referencia en ese sentido. De eso no hay problema, mi querida Julita. El tiempo estimado es igual que el anterior. Estamos hablando, si es que podemos salir avanti, por lo menos estamos hablando de 10 días martes. Estamos hablando de 20 horas, como lo establecimos el curso anterior. ¿Sí? ¿Sí? Ya, pastor, yo pensé que era de un año. ¿De un año? Si quiere podemos hacerle de 10. No, tranquilo, sigamos como está programado. No hay problema, no hay problema. Bueno, o sea, la cuestión es que hay que entender y vamos comenzando analizando, ¿no? Y les pregunto, ¿Adán y Eva tuvieron una Biblia a la mano? No, pastor. No, ya. ¿Isaías tuvo una Biblia a la mano? No. No, ya. ¿Daniel tuvo una Biblia a la mano? No. Tampoco, wow. ¿Jesucristo tuvo una Biblia a la mano? Los escritos. Ya. Los papiros. Ya, perfecto. Pero tuvo una Biblia, estoy hablando de Biblia. Biblia no, la Biblia no. ¿Pablo tuvo una Biblia a la mano? No. Aún no. Tampoco. Los escritos de Lucas. Los escritos de Lucas. Pablo, no. Ni siquiera los de Lucas. Pablo se guiaba netamente por el hecho de que Dios habló en su espíritu y en su corazón, y todo lo que hablaba y escribía en sus cartas era inspiración divina. ¿Sí? Inspiración divina. Y ya vamos a entender ese punto. Bueno. La Luz Milita sabía, ¿no? ¿Quién escribió los libros de la ley, los 5 primeros libros? Moisés. Moisés es el autor, chévere. Pero yo no he visto en las Biblias autor Génesis, Moisés, o autor de Éxodo, Moisés. ¿Alguien ha visto eso? No, pastor. Ya. Autor desconocido, pero se supone que fue escrita por Moisés, pero no, realmente no lo sabemos. Bueno, vámonos, comencemos de este análisis, porque es más una cuestión analítica. Muchos apologetas, no teólogos, apologetas, o sea, defensores de la doctrina, principalmente, que se ciñen dentro de los que son los mesiánicos, son los fundamentalistas en este sentido, mesiánicos, judaístas, le atribuyen a Moisés, porque en ese tiempo el pueblo judío solo se limitaba a la tradición oral, no sabían leer ni escribir. Y cierta manera Moisés fue el único hebreo que pudo llegar a entender la lectura, la escritura, sí, de acuerdo a su educación, porque él fue educado en Egipto.
Entonces, como ustedes saben muy bien, él fue el príncipe de Egipto y de cierta manera tuvo toda la ventaja de sus hermanos, porque eran esclavos, de ser adoctrinado, ser educado y tantas cosas dentro de la ciencia de los egipcios. Entonces muchas personas dicen que Moisés dominaba la escritura y que en cierta manera aplican teorías de que Moisés fue el primero que educó al pueblo. ¿En dónde se radicó él? A ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Dónde se radicó? Jorgito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién me dice? Cuando él se exilió de Egipto, ¿dónde se radicó el lapso de 40 años? Bueno, ¿cómo se llamaba el suegro? ¿Cómo se llamaba la esposa? Sara. Séfora. Séfora, perfecto. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? Yo, pastor. Amén, amén. Séfora. ¿Y el papá de Séfora cómo se llamaba? Era sacerdote. Aarón. Ese es el hermano. Ah, sí, cierto. El hermano de María. La hermana es María, sí, perfecto. Pero ¿cómo se llamaba el suegro? Y el Fredicito que está googleando no dice rápido las respuestas. Jetro. Jetro, perfecto, Jetro. Jetro era un sacerdote de Madián. Entonces, en relación de los descubrimientos arqueológicos y tantas cosas, se habla que los madianistas fueron los primeros que tuvieron escritura en el sentido del lenguaje copto. Y el lenguaje copto era un lenguaje de esclavos que en cierta manera venían de descendencia fenicia, ¿ya? Entonces, cuando tengamos la posibilidad de estudiar hebreo y comencemos a ver los rasgos de la escritura hebrea con relación de la escritura fenicia, es la misma escritura fenicia un poco más avanzada. Entonces hacen alusión y se plantea varias teorías que, a ver, ¿quién me ayuda ahí? Porque yo soy malo de memoria. ¿Quién fue el rey Joacín o el rey Joaquín? ¿O cuál rey fue el que abrió el templo y descubrió debajo del altar los escritos de la ley? A ver, mi Fredicito, googlea. O así, creo. Joacín. Sí, me parece que es Joacín, pero no me... Josías. Ya, Josías. ¿El papá de quién es él? ¿Él no es padre de Ezequías? Legalmente no lo sé. Es padre de Ezequías, el rey que le dieron 15 años de vida. Bueno, entonces este rey rescató nuevamente la escritura y fue en la época que ya Israel había caído bajo la tutela de los asirios y el reino de Judá estaba por caer por parte de los babilónicos. Bueno, quedémonos ahí. Acordarás de estos puntos. Vámonos netamente a lo que es la etimología y naturaleza de la Biblia. La palabra de Biblia viene de un vocablo griego, ni siquiera hebreo, griego, que significa biblos, que significa libros, ¿sí? Pero esta palabra libros, en el sentido exegético, en el sentido, ¿cómo le podemos, del significado contextual, es más o menos vocablo, o sea, voz, lengua, por eso es que tiene una connotación más o menos como cuando
entendemos en Génesis 14 lo que era Babel. ¿Qué pasó en Babel? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasó en Babel? Hubo una Construyeron confusión. una torre tan alta que querían alcanzar a Dios y Dios viendo eso, él les confundió. Amén. Babel significa el lugar donde Dios confundió las lenguas. Y como las lenguas tienen todos un sentido fonético casi similar en relación de su raíz, entonces Babel va casi confundiéndose hacia el significado de Biblia. O sea, el libro contextualmente ya se lo conoce dentro de las ciudades sumerias o acadias, y una de esas fue Babilonia. Entonces ya tenía sentido. ¿Por qué les llamaron biblos? Entonces era como decir la voz de los hombres del pasado, más o menos, era esa tendencia. Y escudriñaban en relación, porque en Babilonia y en las ciudades sumerias, estamos hablando de acá, de Ur, de Sumer, ellos ya aplicaban un tipo de escritura mucho más antigua que la hebrea, mucho más antigua inclusive que los sucesos del Éxodo, o sea, que los mismos egipcios, que el copto, que los jeroglíficos. Entonces ellos ya tenían una escritura bien estructurada en el sentido de que tenían textos. ¿Por qué? ¿Qué significaban estos textos? Y la mayoría de textos que han podido descifrar y que han encontrado en la zona de Irán, que es la de Irán y de Irak, que es la zona central de la Mesopotamia, ¿ya? Comenzaban a analizar que muchas de esas tablillas eran como libros de registro contable. Entonces hacían cuentas de cuántas vacas, de cuántos medidas de trigo, cuántas medidas de plata, cuántas de espadas, cuántas, etcétera. Son una caterva de informes contables en relación de las cosas que utilizaban. Entonces ellos marcaban en relación de lo que tenían, entonces iban registrando y tenían registros de ese tipo. Entonces los llamaron biblos, la voz de los hombres que registraban un archivo como biblos. Entonces había un montón de tablas con informes en donde hacía referencia cuánto tiene el rey, cuántas cosas se dieron, cuánto había que pagar, porque había una economía y había una especie de moneda y todo lo demás en relación de lo que hacían. En cambio, si nos vamos al pueblo hebreo, y partamos del punto de las tribus de Israel, o las tribus de Jacob, que ellos en cierta manera migraron hacia Egipto. ¿Por qué migraron hacia Egipto? ¿Se acuerdan? Porque no había alimento. Amén. Y por culpa de uno de los hermanos que fue vendido a los ismaelitas, que se llama José, que él tenía la gobernación de todo el imperio egipcio por mandato del faraón, era el segundo al mando, y como hubo tanta hambre, asomaron los de las tribus de Jacob a pedir también alimento, a comprar alimento, y ustedes ya saben la historia, que José se da cuenta de quién era y todo eso, y después él se muestra a sus hermanos y a la final llama a toda la casa de Jacob a que vengan a vivir. Pero estamos hablando que la casa de Jacob, si estamos multiplicando más o menos en relación de 11 por 5, estamos hablando de 55 personas más Jacob, estamos 56 personas más esclavos. Estamos hablando de un mundo que no llegaba a 100 personas. ¿Ya? Y pasaron 400 años desde José hasta la llegada de Moisés. Y en 400 años, ¿ustedes piensan que 100 personas se pueden multiplicar a 1.000.000? ¿Quién me dice? Porque si estamos analizando en el antiguo Éxodo, hacen un informe, un inventario de que los esclavos llegaban a más de 1.000.000. Entonces uno de los faraones, Ramsés, dijo: chúzalos. Y no les decían ni siquiera hebreos, ni israelitas, ni nada. Los denominaban Ixos, que significan los del otro lado del río.
Entonces, a todos los que les hacían, y ahí estaban mezclados, hebreos, fenicios, coptos, etíopes, estaban mezclados de todo lado, ¿sí? O sea, no eran solo los hijos de Jacob, ni de las tribus de Jacob. Era una multitud, una sociedad que había recopilado durante 400 años de Egipto como esclavos. Entonces partamos de ese punto, todos los que eran esclavos, eran poquísimos los letrados, muy pocos los letrados que no podían ni siquiera trascender en una suma, ni siquiera contable en relación de lo que hacían o de lo que vendían y todo lo demás. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Continuamos? Ya, perfecto. Entonces, yendo de nuevo al punto, ¿por qué hacemos este preámbulo? Porque tenemos que entender cómo se fue dando la escritura de los capítulos. Porque a veces, lamentablemente, en nuestras iglesias, en el catecismo, siempre nos han informado de una manera fantástica. O sea, nos han informado que de pronto Moisés ya tenía impresos todos, ahí en Reina Valera, todos los cinco libritos del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Qué lindo. Cosa que tenían ahí bajo el sobaco, como se dice vulgarmente, Moisés tenía los 5 libros. Entonces no son las cosas así. No son las cosas así. Entonces partamos de que los hebreos, o los icsios mejor, hablemos de icsios, porque era una mezcolanza. Por eso en Levítico está hablando de los extranjeros, en Levítico está hablando de la gente que de pronto era discriminada, pero a la final pasaron a ser todos de la misma mata. Porque al momento que Moisés coge y tiene la revelación de Dios para que libere a mi pueblo, o sea, Moisés no fue donde el faraón y diga, a ver, faraón, dame escogiendo a los etíopes, a los fenicios, a los de aquí por allá, a ponerles a un lado, solo me llevo a mis parientes, a los de la los de las tribus de Jacob. No, Moisés tuvo la firme convicción en relación de la orden de Dios de liberar a todos los que eran esclavos, que eran los icsios, ¿sí? Entonces era una mezcolanza de población, en donde no tenían otros dioses, había algunos que obviamente se hacían referencia a un solo Dios, ¿sí? Y podemos entender en ese sentido de que se perdió toda conexión de Dios, y el único que tuvo la revelación para llegar a ese punto fue Abraham, que no conocía. Partamos de ese punto. Entonces, vámonos a la ciencia y vámonos a la religión, de acuerdo a lo que dice el libro y la palabra de Dios. No por ponernos en contra o salirnos o entrar en una herejía, no, sino para entender puntualmente y lógicamente cómo se fueron dando las situaciones. Obviamente cuando estábamos nosotros en clases nunca nos dijeron, es que era una mezcolanza de razas, no. Nos decían, los hijos de Dios, los israelitas estaban hechos esclavos y estaban ahí todos metidos en el mismo saco, ¿ya? Entonces, obviamente la mayoría de la gente que estaba sirviendo como esclavos no tuvieron la diligencia de que sus hijos se preparen, no tuvieron la diligencia de que la gente vaya a las escuelas, de que se adoctrinen, porque no le interesaba al faraón, son esclavos. ¿Qué me va a interesar que el esclavo comience a aprender y diga, no, pues o sea, yo tengo que ser libre, tengo derechos? Porque la educación me hace ver más allá de mis narices, ¿verdad? Si yo no me educo, no me capacito, no entiendo, estoy sumido en una oscuridad que me puede llevar a caer, ¿verdad? Entonces al faraón no le convenía que la gente se eduque, sino que vaya y trabaje y punto. Entonces en esa situación es obvio que ellos no tenían letra. ¿Por qué vamos a este punto? Porque estamos hablando de libros, de textos, ¿sí? Entonces, esto nos permite afirmar que la Biblia no es solo un libro, sino que es una colección, como dijo la Soñita, colección de varios textos, pero en ese tiempo no se escribía. ¿Y a qué se referiría los textos?
Ya, y vamos a hacer un preámbulo en relación a lo que son los orígenes del texto bíblico, y eso tenemos que entender. La Biblia no apareció de manera inmediata ni completa, sino que se desarrolló a través de un proceso histórico progresivo, lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, no tenía Moisés ahí impreso el Pentateuco de Reina Valera bien hechito, con editorial, con índice y todo lo demás para poder buscar. O tampoco Moisés tuvo un iPhone o un Honor en sus manos para coger y entrar directamente a la Biblia. ¡Wow! Yo me acuerdo cuando estudiaba con mi esposa en Líderes y venía la pastora que nos daba, y la soñita es testigo. Ya, nada de celulares aquí, porque ya había unos medios celulares de esos chiquitos que ya tenían las Biblias, ya se podía leer ahí. No, aprendan a utilizar la Biblia y es lo más sano, sí, es verdad. Ya nos hemos hecho muy tecnológicos de estar buscando, sino el pastor dice, a ver, vámonos a Efesios 7:28, y toditos comienzan a buscar en el celular y no nos damos cuenta que Efesios solo lleva 6 libros, ¿no? Entonces, adiestrémonos, compremos una Biblia baratita son, ¿ya? Y vayamos leyendo en el texto, es más sano que estar leyendo, hasta para los ojitos, para no dañar los ojos con la luz azul de estos aparatos electrónicos. ¿Hasta ahí algún reclamo? ¿No? ¿No? Bueno, sí, no puede ser escrito por Moisés estos libros, porque desde de Génesis, la creación del mundo, hasta cuando hablamos de Noé, pasaron más de 1500 años, cerca de 2000 años. Chuta, es que en cronología, mi querida Julita, estamos mal. Ya, se ponen ya llegamos a la ciencia, ¿no es cierto? Llegamos, llegamos a la ciencia y los arqueólogos y todos ellos eh, comienzan a investigar la historia de la evolución de la Tierra, de los animales y todo eso, y llegan a tener una cronología de edad y dicen que la Tierra, de acuerdo a los estudios, a los análisis, tiene más de 4.000 millones de años. ¡Wow! Más de Claro, millones de años. Estamos hablando de sí. 2000 años de Jesucristo Yeah. y antes de Cristo, entonces. Ya, vamos a ese punto. Ya. Entonces, vamos hablando de la evolución del planeta, ¿no? Y dice que la vida aparece más o menos entre más o menos 1.500 millones de años, o sea, la vida bacteriana, microscópica. Y de ahí estamos hablando de que la vida en el agua se produce primero más o menos hace 800 millones de años, y de pronto la primera vida terrestre aparece hace 400 millones de años, de ahí los dinosaurios 200 millones, de ahí el primer hombre homínido que tenemos, Lucy, que dicen que es la Australopithecus, que tiene más o menos 1 millón de años. Y de ahí que el primer hombre, el Homo sapiens, que es más o menos como nosotros, no llega a más de 30.000 a 50.000 años. ¿Ya? O sea, hasta ahí, hasta la aparición del hombre. Cuando hacemos cronología y cronología científica en relación de los datos de los tiempos que habla la Biblia, estamos hablando de que no llegamos ni a 4.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces Adán supuestamente fue creado hace 4.000 años antes de Cristo. Obviamente cuando hacemos un análisis del Génesis hacemos una interpretación simbólica de lo que trata de decir, pero vamos a ese punto, en ese sentido. Entonces vamos a tratar de entender por qué se dan estas cosas, por qué hay ese desfase. O sea, deberíamos entender si somos textuales. Si el texto, nos referimos al texto, que el texto me dice lo que debe decir el texto y no analizamos el contexto, entonces deberíamos entender que el Génesis debería haber sido escrito hace por lo menos 1 millón de años de la aparición del hombre, ¿no es cierto?
¿no es cierto? ¿Ya? Sí, entonces debería darse esa cronología, pero vamos a analizar por qué. Entonces, Dios, y vamos a hacer un acápite en este sentido, Dios se revela en la historia del hombre que tiene ya conciencia. Partamos de ese punto, ¿ya? Que Dios se revela en la conciencia de la historia del hombre, en ese contexto que ya tiene una conciencia, ¿ya? Porque si es que esperamos de que un Australopithecus comience a escribir el Génesis, Dios mío, creo que eso no sería dable, ¿verdad? Y ahí me va a responder, me va a saltar al cuello la pastora Jackie y me va a decir, ¿cómo? Si nosotros no descendemos del mono, nosotros nos creó Diosito y tenemos que respetar eso. Tenemos que entender, y cuando analizamos el Génesis en relación que dice que en el principio Dios empezó la creación, implica que todo tiene un proceso, inclusive el trabajo de Dios tiene un proceso de recopilativo en el tiempo, ¿sí? Obviamente que Dios es poderoso, que puede con un viscerazo en un segundo hacer lo que Él quiere, pero Él da la oportunidad y el tiempo en el sentido de que todo se vaya haciendo en orden, porque es un Dios de orden. Y además, como dice mismo la palabra de Dios, un día de Dios para nosotros, un segundo de vida de Dios o un instante de Dios es para nosotros más de 2000 años. Si entendemos de esa manera cronológica. Entonces, plantea esta situación, Dios se revela en la historia. El ser humano experimenta esa revelación, sí, cuando hay conciencia. La comunidad transmite oralmente esos eventos. Y ahí viene el asunto. Comenzamos a recopilar desde el presente hacia el pasado, de lo que me iba contando mi abuelo, le contó el abuelo, que iban contando las hazañas de mi vida y todo eso. Y en el sentido, hablemos de que Noé fue el último patriarca que en cierta manera tuvo un contacto directo con Dios, en el sentido de que conocía a Dios. Por esa razón fue elegido por Dios para el asunto del diluvio, que en cierta manera se comprueba y se data científicamente que hubieron lugares que fueron anegados completamente por el agua. O sea que el diluvio es una verdad científica, ¿sí? Que nadie de los científicos puede aducir o negar, pero en el tiempo no cuadra, porque si hablamos de Noé en relación de la cronología de la Biblia, estaríamos hablando que el gran diluvio ocurrió hace 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años. Y las cosas en relación de los estudios, estamos hablando de que el gran diluvio, estamos llegando un poco más allá, casi al 1.000.000 de años. Sí, entonces hay una cronología bastante amplia, pero como hablamos de la tradición oral, que posteriormente se escribió, ¿sí? Posteriormente, entonces vamos a definir cuándo se escribió y por qué se escribió, y cuando se le dio la razón de Biblia. Entonces debemos entender ese sentido. Entonces, obviamente, cuando entendemos el sentido lógico, le vamos dando un lugar más especial a Dios, en el sentido de que es un Dios de procesos y de orden en nuestra vida. Sí, por eso es que a veces nos ponemos a orar por un milagro y total nunca llega el milagro. Pero Dios, para llegar y hacer un milagro, tiene que armar un sentido de procesos. ¿En relación de qué? De que primeramente sea de bendición, que no nos permita caernos, que no nos permita corrompernos, que no nos permita hacernos daño y que nos lleve al bienestar que en cierta manera tú estás pidiendo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Como decía Luchito una vez, ya le pido muchas veces a Dios que me deje ganar el guachito del loto o el pozo millonario, y hasta la fecha no me gano. Es porque Dios no permite por alguna situación, porque Él está analizando lo que te va a hacer bien y lo que no te va a hacer bien. ¿Sí? Y en esa situación podemos entender cómo se fue recopilando toda la información que tenemos en esa directriz, porque es una directriz, ¿ya?
que nosotros, en cierta manera, y van a venir mucha gente, como el día de ayer planteamos el asunto de las tres herejías. ¿Cómo poder rebatir esas herejías? Y cuando vienen, hicimos un análisis, ¿no? Viene un activista y les cuento lo que me pasó. Esto me pasó hace 21 años, 22 años. Yo recién estaba en los caminos de Cristo. Y de pronto estaba en mi oficina y llega una chica activista que tenía tendencias al lesbianismo. Y ella estaba luchando por los derechos de las lesbianas y de las mujeres sobre los hombres, tanta cosa. Entonces me acuerdo, como ya me conocían, dice aquí, el Pablito es de hermanito, cuidado. Si alguien quiere hablar, ¿alguien quiere hablar? Si quiere alguien hablar, puede intervenir. Dígame. ¿No? Ya. Entonces les sigo contando la historia. Entonces me dicen, cuidado, el Pablito es hermanito, no le digas esas cosas. Los hermanitos tienen subyugadas a las mujeres. O sea, imagínense desde ese punto cómo comienzan a hablar, ¿no? ¿Y por qué? Y les digo, ¿y por qué dicen ustedes que los hermanitos tenemos subyugadas a las mujeres? ¿Por qué dicen ahí que Jesucristo es cabeza de la iglesia, así como los maridos son cabeza de las mujeres? Son los mandamases, son los ruines, son los verdugos. ¿Ya? Y de ahí sale esta otra activista y le cuento a mi hermano. A ver, dígame, ¿quién es la primera mujer de acuerdo al Génesis? Me dice a mí. Obvio, ¿quién es la primera mujer? Eva, pues obvio, no puedo decir otra situación. Usted está mal, hermano, es todavía hermanito y estudia la Biblia y no se da cuenta que las cosas no son así. Tiene que entender que la primera mujer se llamaba Lilith, que fue creada de la tierra, del polvo, igual que el hombre. Chusa, me dejó sin piso. ¡Wow! Dios mío santo. ¿Y cómo es esto? Y me puse a investigar la Biblia, pero no decía nada, ¿no? Y le vuelvo y le encaro a esta activista y digo, no, la Biblia no dice nada. Claro, es que la Biblia ya está manipulada, ya la utilizaron para el beneficio de los curas, que sí que no. Vaya, lea estos libros, y me mandó a leer un libro del Talmud, donde hacía referencia supuestamente que Dios había creado, en relación de lo que dice el Génesis 1, que Dios creó al ser humano o al hombre, y dice, mujer y hombre los creó, o macho y hembra los creó. Así está la palabra de Dios. De pronto, si es que alguien me puede ubicar el versículo y lo lee, para salir adelante y entender. Y de pronto en el capítulo 2 hay una contradicción y comienza a decir, creamos al hombre, bueno, en el versículo 1 dice, creamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los crearon, ¿sí? Y de pronto en el versículo 2 dice, voy a crear al hombre, y lo creó del polvo, le dio vida en la nariz, y luego le hizo caer en sueño y creó a la mujer. Y un acápite ahí que dice, tú sí eres carne de mis carnes y hueso de mis huesos. O sea, todo lo que decían esos dos libros le daban la razón a la existencia de una información que no estaba en la Biblia. ¡Wow! Me quedé sin piso, casi tomé trauma. Pasé como un mes medio como ya cayéndome de la fe, ¿ya? Sin entender, ya cuando estuve en el seminario entendí, y me arriesgué a preguntar esta situación, y mi maestro me acuerdo y dice, mi hermano, primeramente, verá, sí, puede darse el asunto que se lo puede interpretar así, pero en el contexto dice otra situación. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 fueron escritos de dos tipos de autores que enfocan, en cierta manera, un resumen de todo lo que hizo Dios en relación de la creación del hombre y en el día sexto. ¡Wow! Para entender las situaciones. ¡Wow! Todo lo que le han contado se basa y se fundamenta dentro de la mitología sumeria, que no tiene fundamento dentro de la razón. ¿Y por qué se mezcló algo de lo sumerio con lo cristiano? Decía yo.
No es así, mi hermano. Lo que pasa es que usted debe entender cuando se escribió la Biblia y va a entender que muchas tradiciones se mezclaron y que pudieron llevar a la confusión y llevan a la confusión en ese sentido. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Algún reclamo? ¿Alguna censura? Ahora sí quisiera que intervengan todos, que sus dudas se saquen de su corazón, por favor. Por favor, no, es que no sea el que calla otorga. Si tienen dudas, saquen para aclarar entre nosotros mismos. A ver, quiero que participen, por favor. Pastor, A ver, la primera escritura que dicen no fue de los sumerios. ¿perdón? Las primeras escrituras encontradas, alguna vez leí en algún lado que era de los sumerios. Es que no son escrituras, son escritos. Son escritos. Bueno, Porque, perdón, los escritos. sí, Pastor. los primeros encontrados y los más antiguos son los sumerios, porque ellos inventaron la escritura y ya por eso estoy haciendo énfasis en ese sentido. Entonces, ¿quiénes tenían el dicho de la escritura? Ya sabían gramática y todo. Y que lo que más encontraban los arqueólogos eran inventarios, o sea, estaban escritos en esas tablillas cuneiformes, lo que eran más inventarios. El rey tal hizo traer tantos talentos de harina, tantos talentos de trigo, tanto oro, o sea, estaba inventariado todo lo que ellos tenían. Sí. Y pocos escritos en relación de su religión. Y entre esos escritos está el famoso escrito de los que ahorita me acuerdo que hay muchos seguidores de los famosos Anunnakis, que ni siquiera pueden describir lo que significa ese nombre, ¿no? Porque no es ni Anunnaki, significa los Anunki, que significa en sumerio los enviados del cielo. ¿Ya? Que algún rato lo veremos en ese sentido, lo veremos para estudiar, para salirnos de a veces de la ignorancia. O sea, no son ni siquiera los Anunnaki, sino los Anunki, en relación de la mitología sumeria. ¿Sí? Pero, ¿por qué les estoy hablando de este punto? Y no quiero que lo tomen a pecho, sino que en el sentido lógico, la Biblia se lo escribió mucho tiempo después de los sucesos. A eso me refiero. ¿Ya? Sí, hasta ahí algún reclamo, por favor. Pregunten. Pregunten. Pastor Pablito, sí. no me quedó muy claro esa parte que esta activista le hizo la pregunta de que cuál era la primera mujer y le dio otro nombre. Eso no me quedó muy claro porque estuve buscando la cita bíblica que usted dijo. Esa partecita, si nos puede aclarar un poquito más. ¿Cuál fue su respuesta? Ya. El asunto radica de que en la mitología sumeria, hacen referencia de que Dios creó al hombre y a la mujer en el mismo sentido, o sea, del polvo. ¿Ya? Del polvo. Y en ese sentido del polvo, al hombre lo llamó Adam o Adamus, que significa humanidad, y a la mujer le llamó, en este caso, Lilith, que significa lechuza o búho. ¿Ya? Entonces, esta mujer, la historia de esta mujer es que no se quiso someter ni a Dios ni al hombre. Y ella quiso someterla al hombre. Pero Dios no permitió y ella huyó y huyó de esa región de ahí. Y Dios, en cierta manera, la castigó y la transformó en un demonio. Eso es lo que dice la tradición mitológica sumeria, que pasó a la mano de la tradición persa, o sea, es mitología persa, ¿ya? Que en cierta manera hasta los judíos lo asumieron, ¿ya? Y se basan y se fundamentan en relación de lo que dice Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1, ¿qué dice? Génesis 1 dice en la parte, y búscales Yaquita, la parte que dice
creamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza y... Sí, búsquele, creo que está en el versículo 23 o 24, no me acuerdo bien. ¿Ya? Conforme a nuestra semejanza, dice. Varón y mujer los creó. ¿Ya? ¿Y ya llegó? Bueno, yo tengo en la 23, A ver. 2:23. ¿Ya? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos Ya, y carne eso de es lo que dice el capítulo 2, téngale ahí. Vamos a lo que dice el 1, Ya, 23 o Génesis 23. 1:23. Más o menos, sí. Ya dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego Ya. dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la Ya. tierra según su especie. Ya más Y fue adelante. así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Ya, más adelante. Y hasta el 26. Ya, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, amén. y Ya, señoree. Ajá. ya, hagámoslo. Varón y mujer los hizo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que decían, que decían una contradicción. ¿Por qué el Génesis 1:10 dice que a Dios creó a hombre y mujer? ¿No es cierto? Y después se da el trabajo en Génesis 2, atrasito de lo que leyó esta Julita, dice que Dios creó al hombre del polvo. Y luego vio que Dios no era bueno que el hombre ande solo, y le hizo caer en sueño, y de su costilla sacó a la mujer. ¿No es cierto? Y ahí dice lo que dice, tú sí eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando le presentó Dios a Adán y Eva. Sí. Entonces, esos dos versículos, esa situación, los tergiversan en relación de esta mitología. Y podemos asentar gramaticalmente la afirmación de Adán que dice por fin, o sea, alguien para que sea mi ayuda idónea, porque Dios había creado animales y tanta cosa. Eso es lo que enfoca el capítulo 2. Y total, yo no tenía la ayuda idónea, y este sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos, porque es parte de mí. Eso es lo que se le entiende teológicamente y exegéticamente, no lo que quieren decir esta gente, de dónde saca. Quiero que me entiendan eso, ¿no? Y que en cierta manera casi da lugar por la situación como están escritos Génesis 1 y Génesis 2. Pero si no tenemos nosotros un discernimiento en ese sentido, podemos caer tranquilamente en situaciones que nos llevan a la herejía, ¿verdad? Sí, hasta ahí estaba entendido. Sí, pastor, está bien. Ya, perfecto. Entonces, seguimos en el punto de la historia. Viene lo que es la revelación. Es el acto mediante el cual Dios se da a conocer al ser humano. Es el contenido divino que el hombre no podría descubrir por sí mismo. O sea, Dios nos pone la revelación. Y esa inspiración nos hace que nosotros comencemos a comunicar. Es como los testimonios, como lo que Dios hizo en mi vida, cómo Dios me cambió, cómo Dios me formó. Y eso es lo que pasó dentro del pueblo de Jacob. Y después que fueron los icsios y que no tenían, en cierta manera, no tenían escritura y todo lo demás. ¿Ya? Al momento que Dios da las tablas de la ley, sí, en cierta manera, muchos estudiosos, arqueólogos hacen fundamento de que fue hecho con signos entendibles, como decir, no robar, no matar, amar a Dios sobre todas las cosas. No estaba en texto, sino en gráficos que comprendía la gente en ese tiempo. ¿Sí me explico? Sí, gráficos que le hacían entender a la gente, sí, realmente es eso. Es eso. Pero a la final Moisés rompió las tablas porque hubo la desobediencia de la gente que en cierta manera, partamos que era gente vulgar, porque eran esclavos, no eran letrados, sí, no eran letrados, no había letra. Entonces Moisés con Aarón comenzaron a poner el orden dentro de la comunidad de los hebreos, de los icsios. Sí, de los icsios, porque no se llamaban Israel todavía. Ellos comienzan a conformarse por tribus, en el sentido de que comienzan a hacer un poco de contabilidad en la época de
Josué, cuando comenzaron a repartirse, en el momento que se apoderaron de la zona del río del Jordán para distribuir a las tribus de Israel y a los que se acogían dentro de esas tribus, pero no por un sentido técnico de escritura, sino que era una tradición oral. Entonces, por favor, Julita, lea lo que dice Josué 1:8. Esfuérzate, dice valiente, creo que dice pastor. Ya. A ver, Julita, usted que tiene la Biblia a mano. Ay, Josué, estaba en Jueces. Josué 1:8. Facilito de llegar. Sí, ya está. Ya. Josué 1:8. Dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya, perfecto. Y ahí no podemos entender y damos una situación más o menos como simbólica, cuando dice, nunca se apartará este libro de tu boca. Ya. Si yo cojo y me pongo un libro en mi boca así, ¿habrá algún efecto? ¿Habrá algo? Lo que Se está daña el hablando, libro. ya, lo que está hablando en el contexto, y estoy hablando que el libro tenía una connotación no como libro, sino como recitar, orar, en el sentido de que el libro era recitar toda la tradición que venía por detrás de la gente de Israel, de lo que pasaron. Entonces, ¿qué decían? Nunca partes de este libro, o esta oración, o este recitar, o este cuento de esta historia de tu boca. Y no te apartes de lo que dicen estos libros, o sea, estos dichos. Porque estos dichos te van a llevar a hacer las cosas bien. Y hay una bendición en relación de eso, lo que dice José 1:8. Entonces, de ese punto parte de que la tradición, cómo se comunicaban ellos, era a través de la tradición oral. O sea, los libros estaban aquí en la cabecita, en la memoria, memorizaban eso, ¿ya? Y esos libros vienen aparte de la memoria de los hechos que pasaron, de la revelación divina. Por eso la revelación es lo que Dios comunica, y la inspiración es como eso queda escrito. Y lo escrito no está escrito tangible, sino, como dice Josué 1:8, está expresado a través de la boca. Contando, como nosotros contamos los testimonios de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Ellos contaban de las maravillas que Dios hizo desde el primer hombre, supuestamente, que era Adán. Pero ya se perdió mucho contexto, muchas situaciones en eso, y ya se le transformó en simbólico. Es como si han jugado ustedes el teléfono dañado. ¿Han jugado el teléfono dañado? Sí. ¿Ya? Entonces comienza el ejemplo, uno le dice una frase en el oído a uno y él va transmitiendo a otros, y a la final llega distorsionado el sonido. Entonces la tradición oral tenía ese pequeño inconveniente. Entonces partamos del enfoque sobre la inspiración. Existen diversas posturas teológicas sobre cómo ocurre la inspiración, o sea, y el transcribir verbal plenaria. Toda la escritura es inspirada incluso en sus palabras. Dinámica, Dios inspira ideas respetando el estilo del autor. Natural, considera el texto como un producto humano, posición crítica. Estamos hablando de cuestión ya literaria, ¿no? ¿Ya? Una visión equilibrada reconoce que la Biblia tiene un origen divino con participación humana, manteniendo autoridad espiritual sin negar el contexto del autor. Ya. Vamos a lo que nos importa, la tradición oral. Antes de ser escrita, y debemos de entender esto, la palabra de Dios fue transmitida oralmente, lo que les estoy diciendo. O sea, ahí no había escritura, no había impresos de Reina Valera, no había imprentas, no había nada de eso.
No sabían ni cómo hacer una letra, cómo identificar, ¿ya? Entonces, de generación en generación se iban pasando la información a partir de lo que es la repetición, la memorización, ¿ya? Usando estructuras de memoria, poesía, cantos. Por eso hablamos de los salmos. Los salmos son inspiraciones que a veces, y le pregunto a la pastora Jackie, ¿no es cierto? Usted le dice, cante esta y canta y se acuerda y comienza a alabar en relación de la letra y le comienza a mover la letra, se inspira a uno y le da matices en relación para ministrar, ¿sí o no? Correcto, es la base de inspiración. Amén. Entonces, a través de la boca, y obviamente ahí viene la cuestión, pero estamos hablando que había mucha información que memorizar para transmitir. Entonces aquí hablamos del fundamento de Josué 1:8, este libro de la ley, ¿no es cierto? Este pasaje evidencia que la palabra era hablada constantemente, sí, se memorizaba, se meditaba en voz alta, por eso nunca apartaré mi voz de este libro, o sea, de este texto que lo estoy hablando, sí. La enseñanza bíblica comenzó como expresión viva antes que documento escrito. Y eso era más que obvio. ¿Ya? Entonces aquí partamos a lo que viene, el asunto antes de entrar a este mensaje oral. ¿Ya? Y ese es el estudio que hacen muchos eruditos, teólogos, arqueólogos, antropólogos de cómo se escribió la Biblia. Ustedes saben muy bien, y por eso les hacía la pregunta de que en el templo de Jerusalén, antes de que sea destruido por parte de los babilonios, se rescataron las leyes que estaban escritos en un lenguaje que ellos no entendían. Entonces, en relación, le dieron honra a esos escritos y había, obviamente, de haber habido por ahí algún fenicio y todo, porque decían que era en copto o en fenicio que estaban esos escritos, que comenzó a traducir y se maravilló el rey, dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy yo pecando ante Dios, ante el cielo, haciendo las cosas, porque ustedes como si han leído reyes, si han leído crónicas, los reyes de Israel y de Judá comenzaron a desviarse y a ser idólatras, ¿no es cierto? Entonces el rey Joacim o el rey Joaquín comenzó y tomó medidas para seguir adorándole a Dios. Y estaban ahí las directrices, estaba ya escrito el Levítico, ya estaba escrito números, cómo debían honrar a Dios y hacer el lugar santo, sagrado, porque ya no hacían eso, se había perdido toda la conexión con Dios. Entonces, obviamente, tenemos que entender ese punto, ¿ya? De que fue en cierta manera, y desde ese punto los israelitas decidieron no apartarse, como dice Josué 1:8, no apartarse de la tradición de venerar la ley. Amén. Hasta ahí estamos. Pero como ustedes saben, en la época de los grandes profetas, Isaías y Jeremías, Israel, Jerusalén, cayeron. ¿Y todos a dónde se los llevaron? ¿Quién me dice? ¿A dónde se los llevaron a los israelitas cuando cayeron? A Babilonia. A Babilonia. Y sabemos que Babilonia es la cuna de la humanidad, donde se inventó la escritura y todo lo demás. Algún rato les hago ver una película que se llama, es sobre la evolución del hombre y cómo en cierta manera la escritura comenzó a connotarse con la historia de la iglesia, de la religión y todo lo demás. Y es bien bonita, algún rato les hago ver. Entonces, en ese sentido, en Babilonia, y se supone que Daniel es uno de los que hicieron esto, los causantes de esta situación, al comenzar a trabajar en el texto bíblico, porque hasta ahí llegó la tradición oral. Entonces Daniel fue letrado, en Babilonia le educaron, él sabía escribir en cuneiforme y todo.
Entonces decidieron, de acuerdo a lo que se dice, estos son teorías, obviamente todavía no está comprobado, pero es la teoría que más se afina a la lógica y a la realidad. Entonces es posible que el autor de casi de todos los libros sea la escuela que siguió a Daniel, ¿sí? Sino, por no decir Daniel directamente, ¿sí? Entonces le dio la connotación, primeramente, de cambiar sus símbolos. Entonces se acogieron a los símbolos fenicios y cambiaron, hicieron su propia escritura. En tal razón, y ustedes pueden entender que pueden averiguar, que los papiros más antiguos del Antiguo Testamento que tienen encontrados datan apenas de 700 a 800 años antes de Cristo. No son de 4000 ni menos. Entonces son los primeros escritos en hebreo. Y eso data de la época del exilio en Babilonia. ¿Sí? Entonces, obviamente, al momento que ellos comenzaron a definir su fundamento oral, ¿sí? Su tradición oral, comenzaron a mezclarse en relación de las tradiciones de Babilonia, de los sumerios, de los caldeos, y hubo una mezcolanza. ¿En relación de qué? No porque sea un hereje que escribió y todo eso. Ahí viene la inspiración. Los hombres tienen la revelación y en relación de la inspiración comienzan a redactar los documentos que van a ser las directrices de las personas que van a estudiar este documento para cambiar su vida y entregarlo la vida a Dios. Entonces comenzamos a tener una luz, un brillo en relación de que cómo comenzó a ejecutarse este texto, cómo comenzó a hacerse palpable el texto, porque ya no era una tradición oral, ya se volvió un escrito, un texto tangible para seguirlo y para promulgarlo. Amén. ¿Hasta ahí algún reclamo, alguna censura? Por favor, no me dejen hablando solo. Ahora es de hablar, no en el culto. ¿Alguna pregunta, Luchito, que tengas ahí? Freddy, Andrés, Galo, Soñita. O ya están durmiendo, o están viendo el partido del Barcelona o de la Liga. Que callo otorga, ¿no? ¿Están jugando? Tú has de saber. ¿Qué fue? Estoy esperando. ¿O continúo hablando solo? Pastor, una pregunta. Claro que esto era hace un rato, sino que no quería interrumpirte. El asunto de las lenguas, ¿cómo está constituido? ¿Hay alguna base que se pueda guiar uno para saber qué fue primero? Porque fue primero el arameo, el hebreo, el antiguo hebreo, de ahí el arameo, el nuevo hebreo, o algo parecido. Bueno, esto tendríamos que ver cuando estudiemos hebreo. El primer idioma o lenguaje en la zona Mesopotamia es el acadio. ¿Sí? Del idioma acadio se derivan un montón de lenguas y se van ramificando. Se deriva el lenguaje hitita, el lenguaje copto y el lenguaje hebreo. Miento, el lenguaje arameo, porque el hebreo es como una mezcolanza entre copto y arameo. ¿Ya? Pero la base fundamental es del acadio, y el acadio se lo hablaba en Babilonia, en Sumer, en la zona sumeria. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Participen, participen. Gracias, Andrés. ¿Dejarás de hablar? ¿Sigo hablando solo entonces? Ya, perfecto. Bueno, vamos, en relación de lo que dice el mensaje oral al texto escrito, ¿no? Con el tiempo, la necesidad de preservar fielmente la revelación llevó a la escritura. Los primeros textos incluyen la ley, el Torá, que son los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? Las poesías, que son los salmos, profecías, que se utilizaron materiales como papiro, pergamino, y la escritura, que la escritura permitió. Vamos a lo que es la conclusión, ya para no aburrirles y ya para no seguir hablando solo. La Biblia no nació como un libro terminado, sino como un proceso vivo. Como les hablé, con Dios todo es un proceso. Todo, todo. Y en la vida siempre hemos aprendido que todo lleva un proceso. Nada sale, como se dice vulgarmente, de one ping pong, y ese es el gran problema con la humanidad. Todos quieren, pero ya. Tenemos que tener paciencia para que sea todo un proceso. Por favor, un proceso. Entendamos eso. Dios habló, el hombre escuchó, el pueblo transmitió y finalmente se escribió. Pero ya con todos los recursos, con toda la sapiencia en relación para poder determinar un texto o un libro. Por ello, las escrituras es al mismo tiempo divina en su origen, humana en su transmisión y viva en su propósito. Amén. Amén. ¿Nadie dice amén? Amén, pastor. Amén. Amén. Bueno, ya me cansé de hablar solo. Ahora sí quiero escucharles a ustedes. Dudas. Sí, porque después se quedan con esas dudas. Después están hablando. El pastor ha sido un hereje. Está hablando cosas que no son. Entonces eso quiero una vez para aclarar. Les espero hasta que se decidan. Les escucho, mis hermanos. Bueno, pastor, con respecto a la pregunta inicial que teníamos de que quién escribió entonces el Pentateuco, podríamos decir que sí fue entonces Daniel. Podría haber sido él. Claro. ¿Sí? Sí, no Moisés. Hay un 70% de que Daniel es el autor casi de todos los libros. De todos los libros. Sí. Por el estudio, el análisis, por la lógica que hay. Porque estamos partiendo de que los icsios, no los hebreos, así les llamaban los egipcios a ellos, a los esclavos, los icsios. O sea, la gente de poca ralea, o sea, la gente, se podría decir hasta el punto analfabeta, porque 400 años de esclavitud. ¿Quién va a permitir que se eduque, que se forme? Sino que siga trabajando como esclavo. ¿Ya? Entonces no tenían una educación, por eso era su ignorancia, por eso hablaba, y en el mundo espiritual, la ignorancia es la que nos hace llegar al pecado. La ignorancia nos lleva al pecado, la ignorancia de no conocer a Cristo, las ventajas, lo que es la bendición. No es que la maldad, sino la ignorancia nos lleva a hacer esas situaciones. Y por eso la gente, cuando hablamos del éxodo, porque se fundamenta necesariamente en el éxodo, que se proyecta hacia lo que es la transmisión oral de este documento tan hermoso que nosotros leemos, de que ellos eran tan ignorantes que viendo los prodigios que vieron, no creían. Y regresaban a ver y decían, mejor estábamos antes, teníamos en Egipto teníamos carne, teníamos comida, teníamos dicha, pasábamos re bien.
Sí, antes no teníamos pastor, estábamos mejor. No había quien nos moleste. Entonces, o sea, pensemos esas situaciones, analicemos. Porque el hecho de entender esta situación nos hace más allegados a Dios, en el sentido que gracias Dios que me estás dando la iluminación de dónde salen todos tus conceptos, y la revelación de Dios nos pone en el corazón, y la inspiración es como un predicador, y usted me dirá, Yaquita, como un predicador cuando predica, arma el bosquejo, en relación de la revelación de Dios en el corazón, y la inspiración va al papel, y cuando hablamos ya ni siquiera hablamos de la inspiración del papel, sino de lo que nos sale del corazón. Amén. Amén, así es. Entonces entendemos esa situación y comenzamos a comprender de que ese libro es vivo en relación de lo que Dios nos ha dado y de que no vino como a veces nos hacen pensar la tradición religiosa, porque uno pensaba, chuza, Moisés recopiló de la imprenta los Reina Valeras de ahí que tenía del Pentateuco, qué bien, chévere, y no es así. Y además, todos esos escritos de esas tradiciones no se las unieron. Ya después vinieron los concilios que vamos a ir entendiendo, que fueron dando las distintas versiones, de las cuales hasta en eso nos hacemos enemigos, cuando decimos, ¿por qué los etíopes tienen 78 libros? Esos son de ley que es del diablo, eso es más que del diablo. Los católicos 73, no, idólatras. Pero nosotros como somos santos, tenemos los santos 66 libros. Entendamos. Y no nos separemos como hombres de fe, no nos separemos. Porque Dios nos inspira. Pues van a decir, ¿y por qué? Y entender por qué. ¡Wow! Los etíopes han sabido leer el libro de Enoch y el libro de los jubileos, wow, libros profanos, libros del diablo. ¿Quién lanza el piedrazo de que esos son libros del diablo? ¿Ah? Y cuando los católicos están leyendo Judith y predican sobre macabeos, wow, qué herejes. ¿Quién dice que esos libros son de herejía? ¿Mm? O que nosotros solo leemos 66 libros, somos herejes porque no aceptamos la otra tradición. Sí, dime, Freddy. Es que hay que tomar en cuenta que los libros apócrifos fueron separados de la Biblia, pero por alguno de los tantos concilios. A ver, entendamos primero, y eso es buena cosa que traes tu alusión. ¿Qué es apócrifo y qué es deuterocanónico? Ya, definamos eso. Cuando nos hablan sobre macabeos, cuando nos hablan sobre Judith, cuando nos hablan sobre eclesiástico, los hermanitos típicos y los colegas dicen, wow, esos libros del diablo son apócrifos. Y pecamos por ignorantes. Esos libros fueron aprobados en un concilio. Por eso son deuterocanónicos, que significa aprobados en el segundo canon, y que ni siquiera fue el segundo canon. ¿Ya? Y de pronto vienen los etíopes y dicen, nosotros teníamos estos libros. Tenemos el de los jubileos y el de Enoch. Pero wow, si el de Enoch es apócrifo. ¿Y por qué Judas hace alusión sobre este libro en su escrito? No Judas de Iscariote, Judas del Zelota, que escribe, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué?
Yo no estoy diciendo que leamos o que canonicemos el Evangelio de Felipe, no estoy diciendo que canonicemos la historia de Adán, no canonicemos el libro de la creación, libros que realmente eso sí se los considera apócrifo, porque apócrifo significa, como decir, censurado, ¿sí? Censurado en relación de los concilios. Y de pronto vemos un evangelio de Tomás que habla, que expone todo lo que habla Cristo Jesús, que en cierta manera desnuda todos los errores y situaciones y flaquezas de todas las iglesias, tanto hermanitas como católicas. ¡Wow! Libro apócrifo. ¿Sí? Entonces tenemos un corazón juzgador que a veces escogemos los libros que nos convienen. ¿Sí? Y les cuento, dentro de los concilios, Santiago y Apocalipsis y Jueces no iban a ser tomados en cuenta. ¿Sí? Sí, Andresito. Pastor, siempre he tenido una, una duda. No sé si es que existe el texto o libro o escritura apócrifa de Enoch. ¿Por qué hay tanta censura en el tema de Enoch? ¿Y por qué solamente hay tres, cuatro versículos y se acabó Enoch? No son 3 4 versículos. Estamos hablando del libro de Enoch. Es un libro que tiene No, pero en la Biblia. 3 4 versículos. ¿Qué es lo que enfocan? Lo que necesariamente quieren enfocar, pues dijo. En el caso de Judas, enfoca en relación de su mensaje, de su carta. ¿Sí? Pero todo el libro tiene otra consistencia. ¿Y en dónde podemos encontrar, o sea, una fuente que sea bíblica y lógicamente para que no cause una confusión? Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención Enoch. Porque Dios le llevó, pues, ¿no? Vivo, y creo que fue el primero que se le llevó. Ujú. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y también, ¿no? En el argot que, bueno, yo algún momento leía, pero no se sabe si es que es verdad, no es verdad, de este famoso nombre de Metatron, o Ya. sea, como un ángel que como que se transformó Enoch en el Metatron, Primero tienes que leer bien el libro. ya. Segundo, no te bajes las versiones gratuitas de internet. Siempre tienen alteraciones. Te recomiendo que vayas a una librería y adquieras la Biblia etíope. ¿Sí? Si quieres tú enfocar eso. Ahora, Biblia etíope. etíope, ¿sí? Ahora, siempre los textos fueron sometidos en relación de conveniencias y para sacar de contexto a cualquier situación en relación de justificar sus, sus situaciones, ¿sí? Eh, yo acepto el canon que leemos, los 66 libros, como cristiano que arranqué. Y, y esa es nuestra revelación. Pero cuando tú te pones a leer los deuterocanónicos y le especifico al Fredicito, esos libros no son apócrifos, son deuterocanónicos que están dentro del canon de la Iglesia Católica. Esos libros te hacen revelación netamente de lo que hacemos, de lo que estamos predicando. ¿Ya? Y les adelanto, claro que esto les quería mencionar en relación ya cuando entremos a los concilios. ¿Qué es lo que limitó estos libros? Primeramente, los libros deuterocanónicos corresponden al Antiguo Testamento, porque están hablando dentro de esos 400 años de oscuridad, porque se acaba Malaquías en el año 400 digamos, Zacarías en el año 400 antes de Cristo,
y nos saltamos 400 años para entrar recién a los evangelios. Y hay un tiempo de oscuridad que nadie nos cuenta, que nos cuenta de que regresaron por culpa del rey Asuero, por Darío, el persa, que nos ayudó a la gente cristiana, perdón, a la gente judía, israelita, a que regrese a su tierra, a que comiencen la reconstrucción del templo. Pero hasta ahí nomás, y de pronto nos topamos una época de los evangelios que están dominados ahora por otros, los romanos, que salen de los babilonios, persas, asirios, y van a caer dentro de los romanos. Entonces, en esos 400 años nadie te dijo que un imperio llamado los famosos macedonios o griegos, a través de este famoso guerrero, ¿cómo es el nombre? Ya se me fue de la mente. Bueno, que venció a los persas. Tomó toda la zona de Palestina hasta Egipto y se dividió en 4 periodos de reino, los ptolomaicos, no me acuerdo, los 4 más, que comenzaron a gobernar esa zona, los griegos. Por eso los evangelios y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque el lenguaje griego comenzó a dominar 400 años toda esa zona. Entonces, en Jerusalén, en Palestina, hablaban arameo y griego. Pocos hablaban latino de los romanos, pero los idiomas oficiales eran griego y arameo, porque conquistaron los griegos. Y en Alejandría, en el año 370 a.C., los duchos, que eran unos 70, que armaron en nombre de ellos la famosa Biblia Septuaginta, ¿ya? Se armaron el concilio de Alejandría, y ellos tenían textos, el de Baruch, que era escrito del escriba de Jeremías, el de Judith, el de Macabeos, el de segunda y primera de Macabeos, el capítulo de Daniel, un capítulo más de Daniel, un salmo más, eclesiástico y otro libro más, no me acuerdo, si de pronto la Soñita me puede hacer acuerdo, si es que está, por supuesto, creo que ya no está, ¿ya? Entonces, ellos adjuntan estos textos y en el concilio de todos los sacerdotes máximos aprueban, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? De que los fariseos de Jerusalén, que ya tenían ya fariseos en esa época, comienzan a analizar los libros y dicen, esta es una abominación. ¿Cómo van a querer que metamos al canon de la escritura de la ley, a la Torá, meter estos libros escritos en griego? Porque ellos fueron educados en esa lengua, porque toda esa zona fue conquistada por los griegos y no dominaban el hebreo, peor el arameo, y lo escribieron en griego. Entonces ahí se inventaron que para el Antiguo Testamento tenían que estar, primeramente, ser libros proféticos, cosa que no se cumple. No se cumple ni siquiera en los libros que ellos, porque ellos le dan una tendencia profética a... bueno, ya vamos a conversar de ese tema. Que tienen que ser revelados de Dios. Pero ustedes leen los deuterocanónicos, tienen muchas cosas, mejores revelaciones que muchos libros que leemos. Y tiene que estar escrito en el lenguaje madre, hebreo o arameo. No más. Entonces aquí podemos analizar. Y que alguien lance el primer piedrazo se me quiere contradecir en eso, y eso es, yo me agarro bien fuertemente, de que fueron deslindados del canon de los hermanitos.
o sea, de nosotros, porque estaban escritos en griego. Esa es la única razón de el desprecio de estos textos, que no son apócrifos, son deuterocanónicos, fueron aprobados en un canon. ¿Sí? Entonces, entendamos cómo son las situaciones. Y a veces preguntan, y pastor, ¿no sabe qué pasó con el arca de la alianza? ¿Dónde estará el arca de la alianza, pastor? Lee Segunda de Macabeos, de ahí dice clarito dónde está. Lee Segunda de Macabeos. Libro que siempre ha estado en los textos bíblicos. Pero como no son textos de evangélicos, no, pues son del diablo. ¿Cómo voy a creer en eso? Y comienzo a armármelas el montón de cosas y el montón de cuentos que me cuentan. Y no, es que Indiana Jones encontró el arca en otra ciudad, que sí, que no. Entonces, esa es la verdad. Así consideramos. Entonces, eso es parte de nuestra ignorancia, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiero? Que nos desasnemos todos. En ese sentido, que entendamos por qué se dieron las cosas. Hasta ahí, reclamos, censuras. Pastor, ¿y qué significa? Bueno, canónicos quiere decir, o sea, que le canonizaron, pero deutero, ¿qué significa? Aprobados en el segundo canon. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hablen. Digan algo. Por Dios. No me dejen hablando solo. Y los apócrifos. Son libros ocultos. Aquí no estamos hablando de apócrifos. Pero ¿cuáles son, pastor? Los apócrifos están ahí, están mezclados un montón. Son libros que no fueron canonizados. ¿Ya? Sino que nosotros, en nuestra rebeldía, por ser dignos seguidores de Lutero, comenzamos a señalar con el dedo y decimos, Primera y Segunda de Macabeos son libros apócrifos. No, esos son deuterocanónicos. ¿Ya? Y dentro de la iglesia evangélica y católica, el libro de Enoc cae en el plano apócrifo, igual que los jubileos. Pero esos están aprobados dentro del canon etíope. El canon etíope y hasta ortodoxo. Entonces no son libros apócrifos, entonces son ocultos, son libros que te... ¿El etíope es completo, no, pastor? ¿Ah? La Biblia etíope es la que cuenta con todos los libros. Supuestamente. Amén. Esa es la verdad que les puedo conversar. Pero como hermanito que soy, yo me rijo en cierta manera fielmente a los 66 libros. Pero no dejo de estudiar los otros. Obviamente que yo jamás voy a poder sacar ni jamás les voy a decir a ustedes, a ver, saquen una prédica en relación de lo que diga primero de Macabeos, versículo 23. No, porque ahí estaría poniéndome sí la soga para que me incineren. Ya quita, o Luchito. Pastor, entonces, con la enseñanza que usted nos da ahora, mire, con mi esposo estamos conversando porque si estos libros que supuestamente no fueron aprobados, digámoslo así, están ocultos, ¿cuánta verdad más sabríamos, no? O sea, podríamos descubrir muchas cosas más, de muchas preguntas que tenemos. En alguna ocasión, Jorgito me comentaba de que, asimismo, no sé si les puedes compartir un poquito, Georgie, de lo que me comentabas de lo de Noé. ¿En dónde viste eso o dónde leíste eso? Creo que no está el Georgie. Ya no está. Ya se ha ido ya. La Doris Ya está se ha ido. controlando. Bueno, pero bueno, Jorgito me comentaba también que leyó, me imagino que en uno de esos libros también, en la Biblia católica, decía que que Noé o las hijas de Noé, no me acuerdo cómo fue, pero de ahí se derriban inclusive los chicos con síndrome de Down, por eso tienen esas facciones. Chuta, eso sí me dejó pensando, sí, tenaz, yo digo, chuta, ¿dónde dirá eso?
Sería que nos diga dónde. Yo sí he leído muchos libros en ese sentido, sí, no he encontrado esa información. He leído mucha que a veces me la reservo, porque también tenemos que tener cuidado. Claro. Dentro de los libros, y como les comenté, yo estoy haciendo una versión de una Biblia, en donde yo voy a trabajar primeramente los 66 libros que trabajamos como evangélicos, la traducción, y luego voy a trabajar los deuterocanónicos con la traducción, y luego voy a trabajar los deuterocanónicos etíopes, y luego voy a trabajar los apócrifos que en cierta manera se alinean a nuestra doctrina. De uno de esos les puedo decir el Evangelio de Tomás. Es bastante alineado en el sentido, pero que desnuda las iglesias. Ustedes lo pueden leer, lo pueden bajar por internet y pueden leerlo y hacer un análisis. Podemos hacer un análisis si quieren la otra clase, de que lean ese asunto. Hay la carta de Poncio Pilatos, hay el famoso texto que nadie sabe el autor, pero debería estar canonizado y mucha gente lo dice, que es ya ni me acuerdo, ya les debe ser acuerdo. Jorge Bergoglio tuvo una intencionalidad y que tal vez fueron una de las cosas que le fueron abatiendo en su corazón, de que él quería aperturar el canon y netamente él quería enfocarse en el Evangelio de Tomás, de canonizarlo, sí, y algunos libros más que se alinean a la doctrina cristiana. No estamos hablando católica, cristiana, y no tengo nada contra los católicos. Él quiso aperturar el canon, pero le prohibieron, o sea, en cierta manera, porque la Iglesia Católica tiene en su archivo todos los libros apócrifos habidos y por haber, y no los han quemado en el sentido de que les dan un valor, porque obviamente cuando nos hace entender el Evangelio de Tomás de que Cristo no vino a crear iglesias, nos quedamos sin piso. Y tampoco esa es nuestra intención, de crear iglesias, sino de llevar el mensaje, como nos dice Mateo 28, y cumplir la gran comisión. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, ¿Ya? ¿el Evangelio de Magdalena es un texto apócrifo? Sí, pero no se alinea. Ese se alinea a lo que estábamos hablando ayer, al priorato de Sion. ¿Sí? ¿Alguien más? Hablen, digan nomás, tienen dudas, compartan. Ana Belén, Julita. Buenas noches, pastor. ¿Qué más, mi Yo Luchito? pienso que sí sería, por ejemplo, bueno, tanto de estos libros que los han retirado, bueno, yo sé que no se podría hacer nunca, pues no hubieran podido hacer nunca eso, pero bueno, sin embargo lo hicieron. Yo pienso que sí es necesario, por ejemplo, leerlos y analizarlos, porque hay mucha gente que sí los ha leído, sí, entonces eso da lugar a la duda y muchas veces, ¿qué dicen? Es que ahí dicen, y entonces ahí comienzan a levantar infamia ¿en contra de quién? En contra de la Biblia, en contra del mismo Jesús, sí. Entonces yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, es que el libro ¿cómo es? De Enoch, sí, ahí está revelando de que hay muchas cosas que ustedes no saben, entonces, y a veces uno se queda callado, no se puede defender, porque, bueno, no lo hemos leído, ¿no? Entonces, Bueno, sí es importante, yo creo que en resumen, leerlo y analizarlo. claro, en resumen les puedo decir que el libro de Enoch enfoca primero el punto 1, la condena de Dios en relación de los Nefilim y en relación de los ángeles caídos, en donde Enoch se da el trabajo de enumerar todos los nombres de los ángeles, ¿ya? Que no solo cayeron en relación de haberse unido a las mujeres de la tierra, cayeron también porque por compasión los ángeles vieron a los hombres que eran torpes en su hacer y vinieron a darles sus conocimientos, en el sentido de que les enseñaron, por ejemplo, a las mujeres les enseñaron el maquillaje, la vanidad, a los hombres les enseñaron muchas otras cosas, artes de la guerra y tantas cosas, que los ángeles cayeron por esa situación.
que está haciendo referencia a los famosos ángeles que están atados en el río Éufrates y tantas cosas, y de ahí hace el enfoque. En el libro de Enoch habla muchísimo sobre Jesucristo, sobre el padecimiento de Cristo y todo lo demás, y también hace un enfoque escatológico de lo que va a pasar en los últimos días. Eso dice, no dice nada más ni nada menos. ¿Sí? Sí, mis hermanos. ¿Alguien más? Pregunten. Por mí está bien, men. ¿Amén? ¿Alguien más que quiera colaborar? Pastora Jackie, ¿usted? ¿Una pregunta? No, pastor, están contestadas nuestras preguntas. Yo creo que más bien seguir en la continua búsqueda del Señor a medida de lo que realmente tengamos que tener conocimiento, ¿no? Lo que nos vaya edificando también y no nos resulte en confusión. Y yo lo que solamente quisiera terminar diciendo que hayan como usted dice, los 66 libros o hayan los 73. Yo creo que la Biblia es la Biblia y es el libro que ha estado siempre hasta los últimos tiempos. Es un libro que siempre ha permanecido. Entonces desde ahí yo veo pues cómo Dios realmente ha podido sostener su palabra, su mensaje, ¿no? Y lo que usted dice, que realmente la Biblia no nació como un libro terminado, sino más bien como un proceso vivo, y donde Dios habló y realmente los hombres escucharon, y es lo que nos pasa ahora, ¿no? Mientras estamos, yo que he tenido la oportunidad de ministrar alabanza, de ministrar la palabra, yo a veces digo, Señor, no sé ni lo que voy a decir, pero bueno, me fundamento en tu palabra. Y es lo que ocurrió el día viernes. Por ejemplo, yo decía, Señor, ¿qué ejemplo puedo poner de cómo es tu amor aún en el sufrimiento? Y me acordé justo, el Espíritu Santo me puso ese momento a contar el testimonio de mi esposo. No sé si usted escuchó. Cuando mi esposo le estuvo internado, él después de salir dijo, mira, yo ese momento solo pensaba en mí. No pensaba ni que tenía hijos ni que tenía esposa, yo solo quería respirar y salvarme, es lo único que quería. Y bueno, y el Espíritu Santo me puso a ese ejemplo de cómo pensamos como hombres, terrenales, carnales muchas veces. Pero Dios, Jesucristo, que era 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra, en medio de su dolor, Él, como decía Freddy en su prédica, ni siquiera se quejó, ni siquiera se lamentó. Sí, pudo haber sentido el abandono de Dios un momento donde se dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él siempre dio palabras de esperanza, siempre dio palabras de unidad, y en mi caso, el formar una unidad, un lazo familiar entre María y Juan, entonces pensó en el resto, ni siquiera en él, en su dolor, sino en el resto. Entonces yo creo que esto nos habla eficazmente, ¿no? Como Dios, el hombre escuchó, el pueblo transmitió, y finalmente es lo que tenemos ahora, su santa palabra, que es realmente nuestra fuente de poder, podría decir yo, porque ahí podemos encontrar todo, muchas veces un poquito confuso, pero pienso que es la base de todo, es nuestra fuente de inspiración y como dije al comienzo, pues nuestro manual de vida. Eso, pastor. Amén. Entonces, que quede en nuestro corazón y podemos meditar un poco. De que es un proceso maravilloso, es hermoso, como Dios nos habla, como Dios se revela y seguirá revelándose en todo momento, en toda situación hacia nosotros. Y por eso amarle al Señor en ese sentido tan hermoso, heterogéneo, que no quiere en el sentido que nosotros le adoremos por obligación, sino por convicción. Entonces, mis hermanos, entendemos el amor profundo que Él tiene al darnos sus directrices y que nos lleva inclusive hasta contradicciones entre hombres en el sentido de quién acepta y quién no acepta. Sí, Julita. Le escuchamos, Julita. Perdón, ¿qué pregunta, Paz? Sí, Julita, ¿quería preguntar algo? No. Porque le veo alzada la mano, por eso le respondo. Ah. Ya. Pero es que tiene alguna pregunta y quiere participar, qué bueno.
¿Alguien más? Anita Belén. Anita dice que está todo bien. Está todo bien, ya, perfecto. Luzmilita. Yo, como le dije al pastor, estoy escuchando porque he leído la palabra, pero en tantos años uno se olvida lo que se lee. Uno hay que estar cada día en estos casos que usted nos mandó que hagamos el devocional. Yo lo estoy haciendo. Amén. Entonces yo, ¿qué podría decirle? Me tocaría aprender más para poder contestar la pregunta, pastor. Para eso estamos, mi querida Luzmilita. Para eso estamos, mis hermanos, para aprender más. Yo también estoy aprendiendo más. Yo no lo sé todo. Nadie lo sabe todo. Pero nos da Dios el discernimiento para aceptar las cosas de buena manera en relación de lo que Dios quiere. Que Amén. seamos una comunidad, que nos amemos entre nosotros y que nos proyectemos a trascender nuestra conciencia para estar en la mesa con Él, con el Santo Padre, compartir el pan, que es nuestro objetivo, y de llevar a nuestros hermanos de la mano a esa promesa tan grande de salvación, viendo tanta iniquidad, viendo tantas cosas que están pasando en el mundo, como para asustarse y hacer la obra. Y ver tantos ejemplos que nos permite ver, el hecho de haber trabajado con las niñas huérfanas, algo tan maravilloso. El hecho cómo nos ablandó el corazón para hablar sinceramente de nuestro corazón el día Viernes Santo, que fue coinonía pura, que no hubo nada de cuestión falsa, todo fue coinonía, fue amor, ¿o no? Amén, pastor. Hemos pasado una situación tan hermosa que nos hace enfocarnos y seguir avanti al camino, avanti al camino. Entonces, mis hermanos, sin más que decir, les agradezco mucho haberme soportado estas 2 horas y meditar mucho para la próxima semana. Y sí me gustaría que de pronto, si pueden ayudarse bajando el texto del Evangelio de Tomás, y lo puedan leer un poquito para analizarlo la próxima semana, el martes, y sacar cualquier duda en relación de ese texto. Ese es un texto apócrifo, pero es un texto apócrifo que se alinea dentro de nuestra doctrina. Pero hay cosas que les dejan sin piso a los dueños de las iglesias, a los dueños de los fundamentos, que tal vez nos tratan de oprimir, o tal vez, qué sé yo, sin juzgamiento en el corazón. Les digo, en todas las iglesias que he estado bendigo, hasta la iglesia católica, a mis hermanos sacerdotes los bendigo. Tengo buenos amigos sacerdotes que son católicos. No, con eso yo me alineo a su doctrina. Yo me alineo a la doctrina que es la libre, la que rompe dogmas, sin juzgamiento, pero los amo en Cristo Jesús. Yo nací en una iglesia de la prosperidad, pero amo a esos pastores que me dieron una oportunidad, que Dios los utilizó para que yo llegue al camino, por alguna razón. Igual mi esposa. Amo a todos. Dios me ha enseñado a amar. Dios me ha enseñado a no a ver a la gente como un número, sino a verles a las personas por su nombre. Por eso les puedo decir que les amo en Cristo a todos, les estoy llegando a conocer, y ya se me hace difícil apartarme de ustedes. Ya se me hace difícil decir, bueno, no le voy a parar bola a Lucho porque es así asado cocinado. Al final, cuando le veo a Lucho, me da ganas de abrazarle. ¿Por qué será? Aunque no es merecedor de un abrazo, es un merecedor de una cosa más fuerte, ¿no? Les amo, mis hermanos. Les amo con todo mi corazón en este poco tiempo que les he llegado a conocer. ¿Sí? Amén, pastor.
En tal razón, Igualmente nosotros, pastor. Le amamos mucho. Yo también. Todos le amamos, Pablito, todos. Yo también. Amén. Gracias. Ya, pues toca incluirme yo también. Amén. Julita, ayúdenos con una oración, por favor. Amén. Gracias, Papito Dios, porque cada vez, Señor, se enriquece, Señor, nuestro conocimiento. Y cada vez vamos aprendiendo más, Señor. Y que usted sea dándonos el discernimiento, todo dándonos la sabiduría, el entendimiento, Papito Dios, para poder llevar estas cosas, Señor. Poder aprender cómo escribió la historia, Señor, cómo escribió su amor en la eternidad, desde antes, hoy y para mañana, y que podamos estar confiados que así como liberaste a estos pueblos de la cautividad, o asimismo como llevaste por su orgullo, por su terquedad, a ser esclavos, que nosotros podamos entender y elegir, que podamos, Señor, tener su Santo Espíritu y también la capacidad para poder aceptar y renunciar. Bendito Dios, gracias por esta noche, gracias por su palabra, gracias por el pastor, gracias por cada hermano y que estamos aquí reunidos, Señor. Ponga en nosotros ese deleite de acudir a la fuente, Señor. Bendito Dios, gracias te damos por este momento y también por esta noche, Señor. Pedimos tu bendición que cuide de nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús levantamos un vallado para que el enemigo no toque nuestra casa, nuestra cosecha, nuestra siembra, Papito Dios. Y que podamos despertarnos, Señor, a las 4 de la mañana, Papito Dios, para que usted sea ministrándonos mientras dormamos, Señor, que usted sea hablando a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a nuestro ser, Papito Dios, porque vamos a recibir, Señor, un amanecer esplendoroso, Señor. Bendito Dios, gracias le damos. Gracias por este día, gracias por la vida que nos ha dado, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí caminando, Papito Dios. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y nos vemos en la mañana si es que no me quedo dormido. Amén. Que Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones. Saludos, cuídense, bendiciones. Que el Señor les bendiga, un gusto. Bendiciones con todos. Muchas gracias. Buenas Buenas noches, hasta la madrugada. Carlito, que Dios le bendiga. Bendiciones.